di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace pensar. Per metterlo alla prova. Decía así para ponerlo a prueba, Quello che stava per porque compiere. él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Li metteva alla Continuamente prova, los ponía a prueba para enseñarles, fuori il limite. y con ellos iba fuera del Li límite, fermava. y cuando tenían que hacer algo los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, Per diventare pastori del para convertirlos en pastores del pueblo de Dios. pastori. En el caso de lo que son los obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que Jesús amaba más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. también este es un símbolo de la universalidad de la redención. Che più Y una de las cosas que no le gustaba a los apóstoles era la gente, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque a ellos les gustaba estar cerca del Señor, escuchar al Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. in questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo En este día ellos fueron allí a tener un día de descanso. negli altri Vangeli. Es lo que dicen los otros evangelios. Moltiplicazione dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Y fueron ahí. Y la gente se dio cuenta, Dove andavano? Per il mare. vieron a dónde iban a ir por el mar y E li aspettati. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado. E Gesù incomincia a insegnare. Loro Bueno, quizás entonces Jesús empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. E loro dicevano ma è la nostra festa. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada, y nuestro descanso arruinado. Pero el Señor buscaba la cercanía con la gente. Cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Y ellos, se entiende esto, Si sentiva un po' un cerchio privilegiato. se sentía un poco un círculo privilegiado, un grupo aristocrazia, per dire. privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Tante volte il Signore Y muchas veces faceva el gesti Señor per correggerli. Per esempio, pensavo hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. non avvicinare i bambini che Los discípulos decían, no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan. Los niños con sus padres. ai bambini. En cambio Jesús, E loro que los niños vengan a mí. poi hanno capito. Ahora no entendían, pero después entendieron. Alla strada verso Gerico. Después pienso en el camino a Jericó cuando ese otro gritaba, Figlio di Davide, abbi pietà. Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Sta zitto. Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Fatelo Y Jesús venire dice, ¿quién es un'altra volta ese? il Signore. Háganlo venir. Y otra vez el Señor Li insegnava. les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. È vero che il popolo di Dio stanca il pastore. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. C'è un buon pastore, si moltiplicano le cose perché Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. una volta un grande parroco di un quartiere Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis,
aveva la canonica come una casa normale delle altre. Tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana, A ogni ora. E una volta mi disse, porque en todo momento tocaba. voglia di murare la porta e la Y en un cierto momento me dijo, me gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco Si descansar. accorgeva che era pastore, doveva essere con la Pero gente. en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Forma, insegna i discepoli, gli apostoli. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. Il popolo di Dio stanca. Pero el pueblo de Dios Chiede cansa, cose concrete. porque siempre pide cosas concretas, Cosa concreta. siempre pide algo concreto. Forse sbagliata, ma ti chiede cose Tal concrete. vez equivocada, pero pide cosas Il concretas. pastore deve accudire a queste cose. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versione degli altri evangelisti La versión de los otros evangelistas cuando fanno vedere Gesù. hacen ver a Jesús Sono passate le ore e la que gente deve han andarsene. pasado las horas y que la gente tiene que irse y comienza a oscurecer. E dicono così, Dicen así, conceda alla gente perché vadano di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. proprio nel momento del buio, quando incominciava il buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenía en la cabeza? Fra loro. Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Cattivo, ma si capisce. Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. También per mettere la prova, dateli voi da Y mangiare. Jesús le responde para ponerlos a la prueba, E questo è quello denles che ustedes de ci comer. dice oggi a tutti i pastori. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a todos los pastores. Denles ustedes de comer. Dateli voi la consolazione. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. Smarriti, ¿Están perdidos? dateli voi un Denles ustedes un camino de salida. Sono sbagliati, dateli voi ¿Están a atemorizados? risolvere i problemi. Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Dateli voi. Denles ustedes, denles Si ustedes. sente che deve dare, dare, El pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. ma di chi riceve? ¿Y de quién recibe? Ci insegna. Y Jesús Stesso nos che riceveva enseña Gesù, del mismo que de quien recibía a Jesús e va a pregare después de dejar a los apóstoles, dalla preghiera. va a orar al Padre vicinanza del en la pastore. oración. È quello che Gesù Esta doble cercanía del pastor es lo que Jesús trata de enseñar, trata de ayudar capire gli apostoli a entender a los apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. ma tante volte la folla sbaglia. Pero muchas veces la gente se equivoca. Allora la Y aquí gente, también visto se il segno che gli aveva equivoca. compiuto, diceva, "Questo è davvero Y la il gente profeta al che ver viene los signos que él había cumplido dijeron, este es el profeta que venivano a prendere el mundo per farlo re, esperaba. si ritirò di nuovo. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra Il vez. Vangelo. Ma qualcuno degli apostoli Tal vez, aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho, "Facciamo questo e prendiamo il potere così. pero Señor, aprovechemos esto y tomemos el poder. Ti fa vedere che quella non è Otra tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. un altro potere. El poder del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Si rovina la Y vocazione. cuando se equivoca de este poder, se arruina la vocación y se convierte en Di imprendimenti pastorali. administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace Quello che fa la pastorale. la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, Tanto. que los ama tanto, Ci parli sempre. para que nos hable siempre, Ci dica come sono le cose. nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique, Ci insegna sobre a non todo, aver paura que nos enseñe a no tener miedo di Dio, non del aver pueblo paura de di Dios, essere vicini. a no tener miedo